¿Cómo están, hermanos? Bien, bendecidos por la gracia del Señor. Les pido que estemos orando por Silvita, por Toño. Dar gracias por Janet, nuestra amada hermana que ya está caminando. La verdad es que, mira, no hay noticias malas, no hay noticias buenas. Son buenas, pero todo es bueno. ¿Cuántos comparten esa idea? Todo opera para bien, hermanos. Todo opera para bien. Dios no se equivoca, hermanos. Y cuando Dios permite cosas en nuestra vida, no se equivoca. Él sabe por qué las envía. Él sabe por qué las envía. Bien, hermanos, pues hemos estado predicando, gracias a Dios, el inicio del capítulo 17 de Mateo, donde te pido que abras tu Biblia y que estés ahí. Y es el tema hermoso de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Es un adelanto de la gloria de Cristo. Es un adelanto de la deidad de Cristo. Lo que vieron esos tres apóstoles en esa montaña de la transfiguración, junto con los testigos celestiales, esos dos testigos, fue un adelanto de lo que es Cristo, de la gloria de Cristo, de la resurrección de Cristo. Les decía que era como un adelanto de una película para que tú te entusiasmes. Y cuando nosotros leemos la transfiguración de Cristo, hermano, nos damos cuenta que Cristo es Dios. Y que esa realidad, hermano, de que Él prometió y lo hizo, de que sería muerto, crucificado en una cruz por las autoridades judías, por ese Sanedrín que negó la deidad de ese rey. Él dijo que iba a morir, pero también dijo juntamente, y siempre lo dijo así, que iba a resucitar al tercer día. Y la transfiguración es el adelanto de esa realidad, de la gloria de Cristo. De que Cristo, hermanos, hoy, a esta hora, en este segundo, hermanos, está reinando en el cielo. Él está a la diestra del Padre, coronado de gloria y de poder. Él resplandece como el sol. Pero en el cerro, en esa montaña, cerro ni que estuviéramos aquí en las laderas de la Ciudad de México, en esa montaña de la transfiguración mostró un adelantito de esa gran realidad. Y esa gran realidad, hermano, nos tiene que confortar. Porque si Cristo, hermano, está en gloria, nosotros estaremos en gloria con Él. Si Cristo resucitó, hermanos, nosotros tenemos la certeza que vamos a resucitar juntamente con Él. Que vamos a morir es lo más probable, pero que vamos a vivir eternamente por los siglos de los siglos. Y cualquier tribulación momentánea, pasajera en esta tierra, ya sea COVID, ya sea economía, ya sea lo que sea, hermanos, eso se va a acabar. Y Cristo estaba diciendo, anímense, vean la realidad, todo eso va a pasar, vean la realidad de quién soy yo. Vean esta transfiguración gloriosa mía para que se den cuenta de que yo soy Dios. Entonces, a través del pasaje de la transfiguración que inicia en el capítulo 17 de Mateo, en el versículo 1, veremos 5 realidades, hemos visto ya 2 de ellas, 5 realidades que nos darán un anticipo de la gloriosa venida, la segunda venida, la gloriosa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero irme lento aquí, porque me dijeron en la semana que me voy muy rápido y que no les da tiempo de apuntar. Entonces me voy a ir lento. La primera realidad que veremos y que ya vimos fue la revelación. Esto lo puedes ver en Mateo 16, 27 al 28. La segunda que vimos la semana pasada es la evidencia, porque hubieron ahí 5 testigos, 3 terrenales, 2 celestiales, que dieron evidencia de que Cristo es Rey. Eso lo vimos en Mateo 17, del 1 al 5. Hoy veremos el motivo. ¿Por qué lo hizo el Señor? El porqué de la transfiguración. Pero tenemos más información, no en Mateo, sino en Lucas 9:31. Te pido que lo apuntes, lo vamos a ver en este momento, o en pocos momentos. La cuarta, la exhortación. Ahí regresaremos a Mateo 17, 6, 9. Y la última, que es la aclaración, Mateo 17, 10 al 13. ¿Me fui lento? No, dice. Bueno, lo bueno es que está en Facebook. Ahí vuélvalo a ver. O si no, al final, con gusto te doy mis apuntes para que te los lleves
y los tengas. Vimos ya dos, hoy vemos el motivo. Y te voy a pedir que vayas a Lucas 9:31. ¿Por qué el Señor se transfiguró? ¿Por qué la visita de esos dos testigos celestiales, de Elías y de Moisés? ¿Por qué esa espectacular visita de estos héroes de la fe del Antiguo Testamento? Que estaban vivos, hermano. Eso es la evidencia, hermanos, de que en el cielo, hermano, los que están con Cristo, los que están en gloria, están vivos. No podemos hablar de Moisés como alguien que existió. Moisés existe y está con Jesús. Elías está y está con Jesús. David está, el rey David está y está con Jesús. Pero te decía la semana pasada que el que resplandecía ni siquiera era Moisés, porque Moisés le resplandeció el rostro cuando estuvo en la presencia de Dios. El que resplandecía en medio de todos esos, entre testigos terrenales y testigos celestiales, era Jesús, porque Jesús es el rey de todos ellos. Pero hay un motivo por el cual, o qué es lo que estaba hablando Elías, Moisés, con el Señor Jesucristo. Imagínate de qué estaban hablando. Pero no podríamos irnos con la cabeza más allá. Lucas 9:31 nos dice cuál era el motivo de la conversación y de la visita. Ve. Quienes aparecieron rodeados de gloria. ¿Recuerdas que hablamos de la gloria de Dios? Te pido que si no sabes qué es la gloria de Dios, no me voy a detener en eso, pero que escuches la predicación de la semana pasada porque explicamos qué es la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios, hermano, también implica la resplandecencia de Dios. Cada vez que hablamos de la gloria de Dios, no podemos imaginarnos de otra forma más que la luz de Dios, la gloriosa luz de Dios. Dice que en ese momento les aparecieron rodeados de gloria, de la luz de Dios, de la Shekinah de Dios, de la presencia luminosa de Dios, porque donde está Dios hay luz y no hay tinieblas. Y estaban rodeados de la luz de Dios, de la Shekinah de Dios, de la gloria de Dios. ¿Y de qué hablaban? ¿Qué hablaban estos dos testigos? Por favor, Lucas 9:31, velo. Y hablaban de qué? De su partida. No hablaban de otra cosa. Hablaban de la partida del Señor, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Fíjate, hermanos, algo tremendo. Pedro no entendió, porque cuando Cristo le dijo, me es necesario morir en manos de los hombres del Sanedrín, de las autoridades, ir a Jerusalén y padecer mucho de ellos y ser muerto, resucitar al tercer día, ¿cuál fue la reacción de Pedro? No le creyó. Y lo que le dijo fue, estás loco, Señor, ¿cómo se te ocurre tal cosa? Que no te acontezca eso. Esos hombres terrenales, aún Pedro y los apóstoles, no pudieron entender la realidad del por qué Cristo vino a la tierra. Mas sin embargo, hermano, el motivo lo están diciendo estos dos testigos. Hablaban con él y no le decían, ¿estás loco? ¿Cómo vas a morir? Si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Rey, te hemos visto coronado en el cielo, de ahí venimos. Y sin embargo, ellos no apelaron a eso, sino que estaban hablando de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. La visita de estos testigos, hermanos, fue para motivar al Señor. Recordemos algo muy importante, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente hombre, con todas las debilidades que puede tener un hombre. Nuestro Señor Jesucristo nació del vientre de una mujer. Fue un bebé que aprendió a caminar, que aprendió a obedecer a sus padres, un bebé que aprendió, hermanos, a comer, un bebé que aprendió a ir al baño, un hombre 100%, es más, corrijo, verdaderamente hombre, no 100%, verdaderamente hombre. Aún el Señor Jesucristo, hermanos, en el Getsemaní,
Le dijo al Señor, sabiendo que su comisión era morir en la cruz, le dijo al Señor: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero el mismo Señor en su oración, hermanos, el Señor Jesucristo fue consolado por el Padre y Él entendió que tenía que subir a la cruz para pagar por nuestros pecados. Ese era su ministerio, esa era su comisión. Y si recuerdas, hermano, el pasaje que hemos estado estudiando, era su necesidad. Le era imperativo morir por nosotros. Muchas veces creemos que Cristo vino simple y sencillamente a hacernos un milagrito. Y quiero decirte que sí, Cristo vino a hacernos un milagro. Y el más grande de ellos es morir en la cruz por nuestros pecados y a través de la fe darnos vida eterna. El Señor necesitaba estímulo. Y vinieron estos dos testigos que estaban rodeados de la gloria de Él, de la gloria de Dios, de la Shekinah de Dios, y hablaban de la partida de Él. Ellos mismos, hermanos, reconocían la gran necesidad que tenían del sacrificio de Cristo. Tú te has preguntado, hermanos, hermana, hermano, ¿cómo se salvaron los hombres del Antiguo Testamento si no conocieron a Jesús? ¿Nunca te has preguntado eso? A ver, ¿Moisés conoció a Jesús? No. ¿David conoció a Jesús a pesar de que a él se le dio la promesa del linaje real? ¿David conoció a Jesús? ¿Fueron contemporáneos? No. Entonces, ¿cómo se salvaron si la única forma de salvarse es a través de Jesucristo? Hermanos, quiero decirte una cosa, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios ha salvado siempre de la misma forma. El justo, por la fe, vivirá. Y eso no lo dice solamente en el Nuevo Testamento. Eso lo dijo Dios en el Antiguo Testamento y se lo dijo a Abraham. Y Abraham, hermano, no conoció a Jesús, mas sin embargo él tenía fe en Dios. ¿Y sabes qué ha pasado a través del testimonio del Antiguo Testamento? Nos damos cuenta, hermanos, que esos hombres del Antiguo Testamento, esos que se llaman justos, creyeron en dos cosas. Uno, que eran pecadores, y dos, que necesitaban un Mesías para salvación. Eso lo creían. A pesar de que todavía no venía el Mesías, ellos creían que eran pecadores y por eso sacrificaban corderos, porque sabían que tenían que ser expiados sus pecados, tenían que ser limpiados sus pecados, pero esperaban la venida del Mesías. En esas dos posiciones de fe, esas personas ya eran salvadas, aunque Cristo, hermanos, todavía no venía a la historia humana. Pero Cristo es Dios y Cristo, hermanos, es eterno, es Dios. Él no fue creado. Dios, Jesús siempre ha estado. Pero quiero decirte una cosa. Ve el versículo de Lucas 9:31. Estos dos testigos hablaban de algo que para ellos era sumamente importante, que el sacrificio de Jesús en la cruz. Para ellos era sumamente importante porque ahora que me has seguido, nos has seguido con este estudio de escatología bíblica de los tiempos futuros. Hermanos, cuando venga el estado eterno, cuando venga ese momento, hermano, donde Dios ya venció a Satanás, al anticristo, ya pasaron todos esos tiempos apocalípticos y Dios está preparando, hermanos, la vida eterna, el estado eterno para todos los que creen. Dios va a tomar a los justos del Antiguo Testamento. Jesús va a tomar a la iglesia que somos nosotros. Y va a tomar también a todos los que creyeron en Cristo, aún en la gran tribulación. Y va a tomar a todas esas personas, va a tomar todas esas almas y las va a hacer un solo pueblo para ser el pueblo de Dios por los siglos de los siglos. Por eso, para estos dos testigos, para Moisés y Elías, es sumamente importante la cruz. ¿Por qué? Porque saben que después de la cruz va a venir eventos gloriosos donde Cristo va a unir a todos. Hermanos, vamos a conocer a Moisés. Vamos a conocer a David.
Hermano, pero sobre todo vamos a conocer cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Veremos su gloria, veremos su rostro. Hermanos, en el cielo no vamos a ver a Dios, porque Dios nadie lo puede ver, a nadie. Dios es espíritu, Juan 4. Pero veremos a Dios a través de Jesucristo. Ellos decían: ¿cuándo subes a la cruz? Sabemos que en pocos días vas a subir a la cruz. Mientras que los discípulos, los apóstoles estaban conflictuados, incluso vino la persecución y Pedro negó al Señor Jesucristo porque no entendía esa realidad. Estos dos testigos celestiales, mucho más informados de la comisión, de la misión de Cristo, estaban expectantes. ¿Cuándo vas a subir a la cruz? En una semana. Estamos a una semana de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ya a pocos días de que el Señor sea crucificado. Ahora, si te regresas al versículo 5 de Mateo 17. Dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: escucha, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero hay un agregado: a él que oíd. Esto lo vimos y lo estudiamos en Mateo 4. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, por Juan el Bautista. Juan el Bautista no quería bautizarlo. Dice: si va alguien a bautizar aquí, serías tú, porque tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Mas sin embargo, el Señor dijo que era necesario que se cumpliera toda justicia y se dejó bautizar por el hombre, por este heraldo suyo, por Juan el Bautista. Y cuando el Señor se bautizó, el Espíritu Santo se manifestó como una paloma. Vemos ahí un pasaje trinitario, Mateo 4, hermanos, porque vemos al Hijo bautizándose, al Espíritu Santo haciendo presencia, ungiendo, inaugurando el ministerio del Señor Jesucristo. Pero también vemos, escuchamos y vemos en el texto de Mateo 4 la voz del Padre. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso ya lo habíamos escuchado. Él es mi Hijo amado. Él es mi Hijo agapeto. Es mi Hijo amado, sumamente amado, amado con el amor completo, entero de Dios. Es el Hijo de Dios amado, en quien tengo complacencia, el único que me satisface. De repente, hermanos, nosotros podemos decir: es que yo soy hijo de Dios y en todo le complazco. La primera oración es correcta. Tú eres un hijo de Dios si estás en Cristo. Pero el decir que en todo complacemos al Señor es una falsedad. Porque aun siendo nosotros hijos de Dios, seguimos siendo pecadores y fallamos a Dios. Y tenemos que ir a Él para pedirle perdón por nuestros pecados. Pero ¿sabes qué? El Hijo amado del Padre, el Hijo amado celestial, el Hijo de Dios, dice Dios mismo, fíjate cómo lo está diciendo: Él es el único que me da complacencia. Él es el único que me llena y me da satisfacción al 100%. Hablando de santidad, Él me cubre, Él me bendice, Él me da verdaderamente santidad, pureza, honra, gloria. Él es el Hijo amado de Dios. Mientras Pedro estaba diciendo cosas sin sentido: oye, Señor, ¿no será bueno que hagamos unas enramadas para que tú te quedes junto con los testigos celestiales, junto con Moisés, Elías? ¿No sería bueno? Por otro lado, hermanos, estaban oyendo verdades espirituales desde el cielo, diciendo: Él es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Pero ahora dice: a Él oíd. Esto no es para Moisés.
Porque ni para Elías. ¿Por qué? Porque seguramente lo oían todos los días. Estas palabras eran dirigidas del Padre. ¿Para quién? Para Pedro, para Juan y para Jacobo, los 3 testigos que estaban en la tierra. Lo que les estaba diciendo el Señor, óigalo, entiendan lo que dice. La expresión en griego es entiendan lo que dice. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué dijo previamente al final del pasaje de Mateo 16? Voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Me es necesario, es mi necesidad. Eso es lo que tenían que oír y entender. Eso, hermanos, es tremendo. Los apóstoles no pudieron captar ese mensaje, no pudieron captar esa realidad en su momento. Cuando Jesús dijo, voy a morir, Pedro dijo que eso era una locura. Pero ¿sabes qué, hermanos? Yo creo que esta palabra a él oíd hace eco hoy en nuestros corazones. Porque muchas veces le preguntamos a los cristianos, ¿para qué vino Cristo a la tierra? Pues para restaurar mi matrimonio. Pues para sacar a mis hijos de las drogas, de lo pacheco que son. Ay, pues para hacerme un milagrito de dinero, para darme una casa. ¿Para qué vino? A él oíd. ¿Qué dijo él? Vengo a morir por tus pecados. A eso vengo. Esa es la realidad. Y cuando el Señor Padre dice desde el cielo, a él oíd, está ratificando la comisión que le dio al Hijo. El Padre decidió salvar a la humanidad de su pecado y el Hijo obedeció al Padre para descender y morir por los pecados de los seres humanos. A Él tenemos que oír. Y así como el Padre dice, escuchen la voz de mi Hijo, también eso hace eco, hermanos, en ese clamor que dice la palabra de Dios, que oigamos la voz del Padre a través del testimonio de la palabra de Dios, de la Biblia. Tenemos que escuchar al Señor cuando nos dice, el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. De repente hay hermanos que dicen, no, eso fue una locura, ¿qué está diciendo? Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo que? Oye, hay que quererse tantito. Oye, por favor, un poquito de amor propio. ¿Qué tiene de malo? Si antes de amar a los demás, pues hay que amarse a uno mismo. No estás oyendo. El que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Y si entiendes esto, has escuchado la voz de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pedro lo entendió, como te decía la semana pasada. Pedro después entendió la realidad de la comisión de Cristo. Pedro supo lo que decía el Señor Jesucristo y supo que era verdad. Él vio la realidad de que Cristo murió en Jerusalén. Él fue testigo presencial, no solamente de la transfiguración de Cristo, sino también de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante, hermanos, en una epístola que da a la iglesia, el apóstol Pedro, fíjate lo que dice. Tenemos también la palabra profética más segura. Esto cómo me hace eco, hermanos, con lo que dice el Señor. A Él escúchelo, Él está diciendo la verdad. Si quieren aprender a vivir para la gloria mía, tienen que oír a mi Hijo. Pero años más adelante, Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien el estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La profecía, la palabra profética más segura es el libro que tienes en la mano. Y ahorita recuerdo una cosa, a lo mejor como aplicación.
¿Qué es más importante, hermanos? ¿Apuntar o ver lo que dice la Biblia? Ver lo que dice la Biblia. Porque estás acostumbrado, porque antes te lo revisaban, ¿verdad? Por si no, no te dejaban ni entrar, ¿no? Apúntale, apúntale, aunque sea burrada y media, pero apúntale, 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 porque si no, te van a sacar cero. Y decían cualquier cantidad de tonterías y las apuntabas, pero no veías la Biblia. Lo que tienes que hacer, hermano, es oír al Señor. Y para oír al Señor es a través de la palabra, a través de su palabra, porque es donde tenemos la profecía más segura. Lo que tienes que hacer cuando hay predicación o enseñanza es ir viendo los versículos, el texto, versículo por versículo, el contexto. Y lo que vayas entendiendo en base a la predicación, apegada a la palabra, y lo que estás viendo en la palabra, apúntalo. Pero si estás oyendo una barbaridad, reclama. Pedro lo entendió, hermanos, y el apóstol Pedro, junto con los demás apóstoles, unido Pablo, nunca soportó una alteración de lo que Cristo dijo. Los testigos celestiales simple y sencillamente estaban platicando con Jesús para estimularlo, para animarlo, porque simple y sencillamente ellos sabían y estaban expectantes de la cruz. Y para eso descendieron, para estar con el Señor Jesucristo y animarlo. Ahora vemos el cuarto encabezado, la exhortación. Vete por favor al versículo 6 de Mateo 17. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Ve, al oír la voz del Padre, se postraron sobre sus rostros. O sea, hermanos, postrarse era totalmente, hermanos, pegados al piso. Y ni siquiera podían levantar el rostro. Tenían el rostro pegado al piso, postrados sobre sus rostros, y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Ve esto, hermano. Ve esta realidad. Te decía la semana pasada que mucha gente, hermano, dice: es que yo tuve un encuentro con Jesucristo. Y la verdad es que uno les pregunta: a ver, ¿cómo fue tu encuentro con Jesús? Ay, fue tan hermoso. La verdad es que, mira, fue tan bonito pasar esos 3 días allá. Y Dios me habló muchas cosas. Y fue bien bonito. No te puedo decir más para que vayas tú y descubras lo que es un encuentro. Hermanos, un encuentro con Dios es terrorífico. Un encuentro con la santidad de Dios te llena de terror. No hay forma, hermano, que un ser humano pueda estar delante de la presencia de Dios sin antes, hermano, sentir un profundo terror. ¿Por qué? Porque está delante del Dios único y verdadero. Que los arcángeles, hermano, que los serafines dicen: santo, santo, santo. Isaías 6. ¿Tú sabes qué quiere decir eso de santo? Hermano, los hebreos no podían decir santísimo. No existía esa palabra para el lenguaje hebreo. Y cuando ellos querían ser sublimes, querían exagerar una expresión, repetían 3 veces la palabra: santo, santo, santo. Nadie puede estar delante del santo, 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 delante del santísimo Dios, sin antes sentir un profundo terror. Isaías 6:5, acompáñame por favor. Porque si Él es santo, 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 nosotros somos pecadores, repecadores, hermano. Isaías 6:5.
Ve lo que dice Isaías, hermano. Isaías era un hombre, hermano, reconocido entre su pueblo. Era un hombre, hermano, ejemplar entre el pueblo. Pero sin embargo, ve Isaías 6:5. Entonces dije, cuando estuvo delante de la presencia del Señor, cuando Isaías vio la gloria de Dios, vio el templo de Dios, vio simple y sencillamente la falda del Señor, ve lo que dice. Entonces dije, ay de mí, ay, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Así que si Cash Luna dice que platica con Jesús así, porque lo dice, así que si viene ese pastor Choque, de pastor no tiene nada, que es un verdadero hereje, budista, metafísico, y dice que platica con Jesús cara a cara, es una verdadera mentira. Porque nadie podría estar delante de ese Jesús glorificado, de ese Dios glorificado, sin antes sentir un profundo terror de que Dios con su santidad lo va a destruir. Porque Dios odia al pecado y odia al pecador que no se arrepiente. Pero Isaías se arrepintió. Ve. Ay de mí, que soy muerto, me va a matar. ¿Por qué? Porque siendo un hombre inmundo de labios, soy pecador. Cuando pasa eso, cuando viene la gloria de la presencia de Dios y un hombre siente que Dios lo va a matar, pero en ese momento ese hombre reconoce que es pecador, lo que hace inmediatamente el Señor es: levántate, no temas. Levántate, no temas. Pero si alguien aquí no le tiene miedo a Dios, terror a Dios, de sus juicios, del cumplimiento de sus palabras, porque el Señor, hermano, es fiel para cumplir sus promesas, pero también es fiel para cumplir todas sus amenazas. Y si una persona, hermano, no tiene temor de Dios, no le tiene terror a Dios, nunca va a amar a Dios. Esta expresión que le dijo a los discípulos, vele, si te regresas, ponte ahí un separador, es más, te presto el mío. No, sí. Pero si regresas a Mateo 17:6, es la misma actitud, o sea, es que realmente se encontraron con el Señor glorificado. Al oír esto, los discípulos, Mateo 17:6, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, un gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tomó y dijo: levantaos y no temáis. Esto es muy similar a lo que Juan oiría más adelante cuando Cristo le reveló el libro de Apocalipsis. Te pido que vayas a Apocalipsis 1:17. Y otra vez, y el mismo Juan que estaba en el monte de la transfiguración, ¿qué dice? Cuando lo vi a Jesús glorificado, ¿qué dice? Caí como muerto. No pude estar delante de la presencia de Él. Y Él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el que tiene el control de todas las cosas. No temas. Hermanos, un cristiano se inicia teniéndole un tremendo pavor y terror a Dios. Pero después Dios en su gracia lo toma y le dice: no temas, ahora este Dios santo, 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 que odia el pecado y tu pecado, te ha perdonado a través de mi Hijo. Y hoy no tenemos una relación de juicio, sino tenemos una relación familiar.
tú eres mi hijo y yo soy tu padre. Tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios. Los que estamos en Cristo no nos atreveríamos a pecar por deporte porque le tenemos terror a ese Dios que nunca se va a quedar cruzado de brazos ante el pecado. Dios lo dijo, la paga del pecado es muerte. Pero ve, no temas. Juan, no temas. Levántate. Y si regresas al versículo 7 de Mateo 17, dice, entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino ¿a quién? A Jesús. No vieron a nadie, sino solamente vieron ¿a quién? A Jesús. Y esto, hermano, es un antecedente de lo que va a pasar en la cruz. Porque en la cruz, hermano, ni siquiera los discípulos estaban. En la cruz, hermano, no estaban los testigos celestiales, no estaba Moisés, no estaba Elías, no estaba el Padre. Jesús quedó solo en la cruz, porque Él tendría que cargar con el juicio de Dios y cargar con el pecado de cada uno de nosotros solo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estoy solo? Hermanos, cuando tú pecas y yo peco, lo hacemos solitos, ¿sí o no? No, es que me echaron la maldición generacional, ya ve que el espíritu del alcoholismo se pasa, pastor, de veras, se pasa, porque mi papá era bien moto y pues ¿qué hago? Se me pasó el espíritu inmundo del moto. Y todavía atreven a alterar pasajes bíblicos como el de Éxodo 20, donde dice que a los que aborrecen a Dios los maldecirá hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen y desechan a Dios. Y todavía, ya ve, ahí está la herencia espiritual, ahí está la maldición espiritual que se pasa de generación en generación. Por eso hay que ir a un encuentro y que te saquen el espíritu inmundo de la drogadicción, porque seguramente tu papá era drogadicto y te pasó ese maldito espíritu. Eso es una verdadera tontería. El pasaje de Éxodo 20, hermano, no habla de herencias espirituales, habla de un mal ejemplo. Cuando hay un mal ejemplo, se transmite a las generaciones, pero no son espíritus, porque cada quien peca de su propia concupiscencia, que es atraído y seducido. Nadie le puede echar la culpa a sus generaciones de sus pecados. Cada quien peca, dice Santiago, de su propia concupiscencia, de la tuya mismita, tuya la tuya. Créeme que así lo dice la expresión en griego. Así lo dice, tú solito, tú mismito, tu misma concupiscencia. Y no es el diablo. No le eche el diablo de esa, no me cae que ahora sí no fui yo, fue él. No le puedes echar la culpa. Tú pecaste de tu propia concupiscencia porque fuiste atraído y seducido. El diablo puso la trampa, pero tú metiste el pico. No le eches la culpa. El pecado del padre es del padre. El pecado del hijo es del hijo. Y cada quien va a ser juzgado por su propio pecado. Pero por la gracia del Señor nos levanta y nos dice, levantaos y no temáis, porque ya han sido perdonados, porque ya han sido librados, porque ya están aptos para vivir para la gloria mía. Pedro, Juan y Jacobo se dieron cuenta de que estaban en la misma presencia de la gloria de Cristo, que fue un anticipo glorioso de la segunda venida del Señor. ¿Y quieres, hermano, ver cómo va a terminar esto? O sea, si esto fue un adelanto, Mateo 17, ¿quieres ver cómo va a ser ya cuando suelten la película completa?
Y no ese pedacito, hermanos, para que te animes. ¡Ay, está buena! Vamos a verla. Pues vamos a verla. Apocalipsis 19:11. ¿Quieres ver la gloria de Él? ¿Quieres ver el adelanto? O mejor dicho, ya la plenitud. Aquí está el segundo regreso. La segunda venida, mejor dicho, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 19:11. Y dice Juan, fíjate, otra vez, entonces vi el cielo abierto. Cuando Cristo fue glorificado, hermano, ¿a dónde fue? Al cielo. Y las nubes lo perdieron, lo cubrieron. Y los ángeles, dice Hechos 1, de la misma forma que vieron varones, le dice a los apóstoles, de la misma forma que vieron cómo Él se fue, de la misma forma Él regresará. No saldrá debajo de la tarima, no saldrá, hermano, tras bambalinas, regresará del cielo. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel, ¿y qué? El único que puede hacer juicio. Esa expresión se refiere, el único que puede hacer juicio a las naciones impías. Pero dice que venía montado en un caballo blanco. Y esto, hermano, es un símbolo de poder y de victoria. Porque cuando salía, hermanos, un rey a conquistar a otros pueblos, se iba con dos caballos. Un caballo, hermano, ya sea café, negro, del color que quieras, pelirrojo, y iba con un caballo blanco, hermoso sin montar. Cuando salía a la guerra y vencía, entonces cambiaba de caballo, montaba el caballo blanco en señal de victoria y regresaba a la ciudad. Y cuando la ciudad lo veía sentado en un caballo blanco, decían, el rey ha vencido. Y esto, hermanos, es después de la gran tribulación donde Jesucristo aniquiló a sus enemigos y después aniquilará a Satanás. Jesús regresa victorioso, montado en un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, es juicio, y había en su cabeza muchas diademas de victoria, porque todas las batallas las ganó, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Sabes cuál es ese nombre? Qué bueno que ni preguntaste, porque ni yo sé, solamente lo sabe Él. Versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Esto quiere decir que venció a todos sus enemigos, y su nombre es el Verbo de Dios, el Logos de Dios. Lo único que vamos a ver de Dios es al Logos, es el Verbo, es la presencia visible de Dios. A Dios nadie le puede ver, pero lo vamos a ver a través del Hijo de Dios, a través de Él. Él es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo y blanco y limpio, los redimidos, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor. Él pisoteará como uvas a todos sus enemigos de la ira del Dios Todopoderoso. Esto es lo que vieron en el monte de la transfiguración, un adelantito. El regreso glorioso, espléndido de nuestro Señor Jesucristo. Pero después de esta gran realidad, ve lo que les dice a los discípulos, versículo 9. Regrésate por favor a Mateo 17, versículo 9. Después de que vieron semejante revelación, el Señor les dice una cosa. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó. No les pidió, ahí les pido de favor un favorcito, chavos. Miren, hágame un favor. Miren, no digan nada, ¿no?
Ay, de favor. No, les ordeno que no digan nada. Les ordeno. Diciendo, no digáis a nadie la visión. No le digan a nadie. Hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Pero hermanos, híjole, qué bueno que dos, una, que no eran mexicanos, porque si te piden discreción es lo que menos haces. O sea. Y la otra, ¿quién se guarda un secreto tan glorioso? Algo tan glorioso, hermanos. ¿Quién se guarda eso? ¿No? Si de repente tienes ahí, ¿cómo se llama? Encuentras algo en la palabra o Dios en su gracia te permite ver un destello de su gloria, de su poder, de su misericordia y ya ardes. Pastor, deme chance de dar testimonio. Nada más 2 minutos en el púlpito. Deme 2 minutos para decir qué es lo que Dios hizo por mí. Ya te cuecen las habas y es normal. Porque quieres alabar al Señor, quieres glorificarlo. Pero hermanos, aquí hay 2 cuestiones. 2. Lo guardaron en secreto, pero era una semana nada más. Hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ese domingo glorioso que el Señor resucitó. Después de eso, cuenten lo que vieron. Cuéntenlo. Y no solamente lo contaron, sino lo escribieron. Cinco, encabezado y último, la aclaración. Mateo 17:10, ve por favor. Pero aquí viene algo, hermanos, que incluso yo meditaba en la mañana, dije, Señor, ¿algún hermano dirá que no tiene caso leer esto? Algún hermano dirá, ¿y eso qué conmigo? O sea, a mí predíqueme otra cosa, algo que me resuelva mi vida. ¿Yo qué quiero saber de preguntas de estos cuates? O sea, ¿a mí qué? Pero quiero decirte una cosa, toda la palabra de Dios es útil, porque es inspirada, teonustos, inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Toda la palabra de Dios es útil. Entonces ve la utilidad de este pasaje. Versículo 10, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Tú entiendes esa pregunta? ¿No? Ahorita Dios mediante la entenderás. Vámonos, ya estoy hasta hablando aquí todo. Versículo 11. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. ¿Y sabes cómo termina el último versículo de Malaquías? Con una maldición. Dios termina el Antiguo Testamento con una maldición. Si no oyen a Elías, malditos son. Pero Él viene a restaurar la relación entre los padres y los hijos a los padres. Y dicho sea de paso, muchos dicen que esa es una promesa de que Dios va a regresar otra vez a que mis hijos me vuelvan a hablar. Y dicen, agarran ese texto y no están leyendo el contexto. Hermanos, esto no habla de una promesa. Eso habla, hermanos, de una promesa para Israel si escuchan la voz de Dios. Malaquías termina con una maldición. Ve Malaquías 4, 5, 6. Y déjame decirte que cuando Malaquías dice esto, Elías ya había, hermano, partido. No murió, se lo llevó un ¿qué? Un remolino. No se lo llevó un carro de fuego. Eso está mal. Se lo llevó un remolino. O sea, Elías no vio la muerte,
Él ya no estaba en la tierra, él estaba con el Señor. Mas sin embargo, ve lo que dice Malaquías. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Oye, ¿cómo nos van a mandar Elías de nuevo? ¿Ya no está en la gloria? Pero Malaquías dice, ¿se lo van a volver a mandar? Antes que venga el día del día de Jehová. ¿Qué es el día de Jehová? La ira de Dios, el día de la ira de Dios, el día del juicio de Dios, grande y terrible. Antes de que venga el juicio, Dios mandará a Elías para decirle al pueblo, arrepiéntete antes de que venga Dios. Antes de que venga la segunda venida de Cristo, les mandaré al profeta Elías para decirles que se arrepienten. Versículo 6, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, que no tiene nada que ver, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra, ¿con qué? Con maldición. Y ahí termina de hablar Dios en el Antiguo Testamento. 400 años de silencio y después vuelve a hablar Dios en un monte, y ese hablar fue del mismo Jesús y empezó con bendición. Bienaventurados los pobres en espíritu. Dios termina el Antiguo Testamento con maldición. Dios inicia el Nuevo Testamento con bendición. Pero los discípulos decían, bueno, ya vimos tu gloria, tú eres el Rey. Ya vimos un adelanto de la gloria de Dios. ¿Qué no venía primero Elías y después tú? ¿Dónde está Elías? ¿Te fijas? Es lo que les está preguntando. Regresa ahí en el versículo 10 de Mateo 17. Entonces los discípulos le preguntaron, bueno, diciendo, te voy a parafrasear, ¿no Malaquías había dicho que primero venía Elías? Pero ya estamos viendo que ya llegó el Rey. ¿No tenía que venir primero el heraldo del rey, Elías, y después tú? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías vino primero y restaurará todas las cosas. Mas digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y la respuesta es el 13. Entonces los discípulos comprendieron que Elías ya había venido, pero no Elías, sino uno que venía con el manto profético de Elías, uno que venía con el mismo mensaje de Elías, uno que venía con la misma comisión que Elías, un mensaje de arrepentimiento al pueblo antes del juicio de Dios. Y ese era Juan el Bautista. ¿Y qué decía Juan el Bautista? Arrepentíos, vos que clama en el desierto, arrepentíos, porque el reino de los cielos ya está aquí. El Rey ya llegó. Arrepiéntanse de sus pecados y bautícense. Hermanos, muchos judíos todavía no están esperando a Elías. Muchos judíos en sus mesas, hermano, cuando celebran el Yom Kippur, el Shabbat, le ponen una mesa a Elías y le ponen plato y copa, porque están esperando que todavía venga Elías. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que Elías ya vino. No era Elías, hermano, reencarnado. Los judíos, hermano, incluso era una contradicción, porque nunca los judíos han creído en la reencarnación. Algunos de ellos en la resurrección, pero la reencarnación, hermano, no es un tema bíblico. ¿Cómo va a reencarnar Elías? ¿Cómo va a volver a resucitar? ¿Cómo va a descender? No, Jesús dice, ya vino Elías. Y era Juan el Bautista. ¿Y qué hicieron con él? ¿Qué hicieron con Juan el Bautista? Lo desecharon. ¿Qué hicieron con Juan el Bautista? Lo menospreciaron. ¿Qué hicieron con Juan el Bautista? Lo decapitaron. E hicieron con él, ¿qué dice ahí? Lo que quisieron. Él venía como heraldo a advertirles, arrepiéntanse. Sobre aviso no hay engaño. Sé muy bien que ya te vas.
Sobre aviso no hay engaño. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué hicieron con el heraldo del rey? Lo mataron. Y dice Jesús, si al heraldo, a Elías, a Juan el Bautista no lo escucharon, lo mismo van a hacer conmigo. No me van a escuchar y me van a crucificar. Y padeceré en las manos de ellos mismos, del Sanedrín, de los escribas y fariseos, de los sacerdotes, y se unieron también los romanos. Pero los discípulos entendieron que hablaba de Juan el Bautista. Vea Lucas 1:17, y ya estamos cerca, hermanos. Lucas 1:17. Y esto habla de Juan el Bautista. Y ve cómo lo dice nuestro Señor Jesucristo. E irá, ¿quién? Juan el Bautista. E irá delante de él con el espíritu y el poder ¿de qué? De Elías. No es Elías, es uno que viene con el espíritu profético, con la profecía de Elías de advertencia de arrepentimiento de pecados y el poder, el respaldo de Dios del mismo Elías, pero no es Elías. Para hacer volver los corazones de los padres, escucha eso, el mismo ministerio de Elías, hacer regresar el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia. Ahí está la interpretación correcta de ese pasaje. A los rebeldes a la prudencia. Arrepiéntete. A la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero mataron a Juan el Bautista. Ahora alguien dirá, ¿y eso a mí qué? O sea, que esos judíos de veras eran tremendos, ¿verdad? ¿Sí o no? Hijo, eran tremendos esos, sí, de veras. Pero ¿tú qué? ¿Nosotros qué? Como gentiles. ¿Y sabes qué? Aún el manto profético de Elías y de Juan el Bautista está vigente hoy. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. Porque el reino de los cielos, hermanos, ya está aquí. Y todavía hay gente que está diciendo, ay, para mañana me arrepiento. No es mi tiempo. Es que no es mi tiempo. Ay, mañana me arrepiento. ¿No te has encontrado gente así? Que incluso los has invitado. No, no, es que no es mi tiempo. Pues arrepiéntete, porque el reino de los cielos no es que venga mañana. Es que el reino de los cielos, hermano, ya vino, fue desechado, ascendió el rey y va a regresar. Y si regresa hoy, ahorita, ¿qué vas a hacer? Debemos de ser entendidos, como los discípulos que entendieron algo en ese momento y entendieron que el Señor les estaba hablando de que era Juan el Bautista el que estaba proclamando eso. Hermanos, Cristo va a regresar. Yo quiero que veas esto como una carretera que va de aquí a Monterrey. ¿Quién ha viajado a Monterrey? ¿Sí? Un punto intermedio así, Matehuala, ¿no? Matehuala, San Luis Potosí, algo así, Matehuala. Pero el siguiente punto es Monterrey, o sea, allá. Hermanos, la gloria de la cruz y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y la ascensión a gloria de nuestro Señor Jesucristo es Matehuala. Está a la mitad. Bueno, por decir algo, porque no sabemos el tiempo. Pero el siguiente evento, hermano, el destino Monterrey es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor, hermano, a través de este pasaje hermoso, nos da un adelanto de esa gloria. ¿Cómo podríamos aplicar esto? Estamos padeciendo mucho. Esa es la verdad. Situaciones de enfermedad, de dolor,
económicas. Platicaba ahorita con hermanos que han estado enfermos y dicen, les pregunto cómo estás y pues ahí la llevo, ¿no? Si ahorita Silvita Neri tuviera un micrófono a un lado y pudiera enlazarse y pudiera hacer un lado, pues no tiene respirador, hermanos, porque quedó tan lastimada hace un año de todo lo que le pusieron para sacarla adelante, que no le quisieron poner intubarla, no le quisieron poner un respirador. Ella está pasando por una situación difícil y cada uno de nosotros en algún aspecto de nuestra vida estamos pasando por una situación difícil. Aunque somos la iglesia cristiana, somos la iglesia y somos el pueblo más bendecido y el más feliz y el más próspero, aún estamos en la tierra, hermanos. Pero a través de este destello de la gloria del Señor, que yo te pido que lo leas, que sientas esa profundidad de lo que está pasando en la transfiguración, en todo este pasaje del capítulo 17, hermanos, quiero que te entusiasmes, porque todo esto, hermano, terminará. Un día regresará el Rey y nuestro padecimiento, nuestro dolor y nuestra angustia, hermano, se acabará. Me animo a leerte esto y te pido que te vayas a Apocalipsis 21. Y vi un cielo nuevo y una nueva tierra. Una tierra nueva, algo totalmente renovado, algo preparado para la gloria de Él y donde vamos a estar nosotros. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, toda esta desgracia, la enfermedad, este mundo contaminado de pecado, todo va a ser depurado por Dios. Y el mar ya no existirá más, o sea, una tierra totalmente nueva, que ni siquiera mar ya no hay, ya no necesitaremos del agua para vivir. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Descender la ciudad de Dios para estar ahora en la tierra en medio de su pueblo. Dios cumplirá su promesa porque Dios siempre aquí ha querido estar con nosotros, en medio de nosotros. Y ve el versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. O sea, aquí está la casa de Dios, es mi casa. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos. Ya no llorarás por dolor, por faltas. Ya no llorarás por heridas del prójimo. Ya no llorarás absolutamente por nadie ni por nada, porque todo será perfecto. Enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. ¿Por qué? Porque la muerte, hermano, ya fue echada al Hades. Vete para atrás. Ya no vamos a morir. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Ya no habrá enfermedad. Porque las primeras cosas pasaron. ¿Quién va a estar ahí? ¿Qué pasó? Ok. Yo te pido nada más una cosa. Que ese levantar de manos y ese amén sea verdadero. No vaya a ser que cuando regrese el Rey, aunque tú le digas Señor, Señor, no entres al reino porque nunca lo obedeciste. Aunque me digan Señor, Señor, aunque me digan que en mi nombre echaron fuera demonios, en mi nombre profetizaron y en mi nombre hicieron muchos milagros, apártense de mí. A ustedes no los conozco, hacedores de maldad. Pero hermanos, no somos perfectos, pero sinceramente queremos obedecer a Dios. Si tú no eres perfecto, pero sinceramente te duele fallarle a Dios.
No eres perfecto, pero sinceramente le dices: Señor, me duele fallarte, odio lo que hago, aborrezco el pecado, pero mira, caí de nuevo. Pero si vas genuinamente con un arrepentimiento verdadero, no defendiéndote ni justificándote, si confesares tus pecados, 1 de Juan, capítulo 1, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Ahora, si no eres cristiano y nos visitas, amigo, amiga, te quiero decir que aún la profecía, aún el mensaje está vigente para ti. Arrepiéntete de tus pecados, recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y Él, con su poder, con su gracia y su misericordia, te salvará. Aún hay tiempo. Mañana, quién sabe. Yo te ruego que no te vayas sin Cristo. Yo te ruego que te arrepientas y que confieses tu pecado y que confieses la necesidad de salvación que solamente Cristo puede dar. Te ruego que no te vayas sin Cristo, porque saliendo de aquí podría ser demasiado tarde. Bendito Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia y bondad, porque tú, Señor, nos permites ver un adelanto, Señor, de tu gloriosa venida. Ese día glorioso, Señor, para nosotros y de terror para otros. Ese día glorioso, Señor, cuando veremos a nuestro Rey descender a la tierra para purificarla, para establecer su reino, Señor, por siempre y para siempre. Nosotros veremos eso, Señor, y aún los ángeles se sorprenderán de la victoria, se sorprenderán del linaje real tuyo, Señor. Pero muchos, Señor, sufrirán la consecuencia de sus extravíos. Será el día del terror más grande de su eternidad, el día del juicio de Dios, el día de Jehová, el día del Señor. Gracias, Señor, porque nosotros no viviremos eso. Viviremos, Señor, en tu gracia. Pero oramos por aquellos que no te conocen, por aquellos rebeldes, Señor, que se rebelan en contra de ti, por aquellos, Señor, que dicen que sin ti pueden vivir, que no te consideran en absolutamente nada, Señor, que viven para su propia gloria y para su propia honra, que son egoístas, que han desechado, Señor, la realidad de que fueron creados para tu gloria y ellos en su rebeldía viven para su propia gloria. Te pedimos por ellos, para que pongas en su corazón arrepentimiento y reconozcan que separados de ti, nada, absolutamente nada pueden hacer que te agrade, Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.